¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un video más de su canal Aula Docente y en esta ocasión venimos a platicar un poquito referente a lo que es el Consejo Técnico Escolar, ya viendo toda la situación cambiante, todo lo que pasó, todo lo que se movió, todo lo que estuvo, digamos, rondando, lo que está rodando por ahí en las redes sociales. Hay cosas que sí me están gustando, cosas que no me están gustando, cosas que a mi parecer podríamos resolver de una manera un poquito más autónoma, pero de eso se trata esto del Consejo Técnico Escolar. Como todos ustedes se fijaron, ahora ya no es guía, sino son orientaciones. Por ahí ya ha estado rodando toda esta parte del cambio a las guías o del cambio a la metodología de lo que es el Consejo Técnico Escolar. Y para esta ocasión vengo a compartirles una propuesta del cómo se puede trabajar, del cómo se puede llevar a cabo esta reunión o primera sesión del Consejo Técnico Escolar, que a mi punto de vista viene siendo muy transformadora. Sin embargo, todavía hay algunos puntos en donde no estamos preparados para poder seguir ciertos parámetros de autonomía, de independencia o de libertad, en donde todavía sabemos que el seguir ciertos pasos para trabajarla es muy necesaria, pero ahora podemos ejercer nuestra autonomía a partir del diseño de una estructura de trabajo, de fortalecimiento en nuestro consejo técnico, ¿no? Y entonces en este video vamos a trabajar lo que es una propuesta organizativa de la sesión que me dispuse a diseñar con todo gusto para cada uno de ustedes. Igual es la propuesta que trabajaremos en nuestra zona escolar. En este caso, vamos a ver qué es lo que podremos aprovechar, qué es lo que no podremos aprovechar y algunas cosas que pueden quedar, digamos, a disposición de cada uno de ustedes. Para iniciar, tenemos aquí lo que es la propuesta para la gestión del tiempo de la sesión, o sea, aquella que nos estaba proponiendo ese documento de las orientaciones, ¿no? Entonces, aquí hablemos del discurso de bienvenida de la secretaria, que por ahí ya salió, ya lo compartí en la página de Facebook de Aula Docente. Está la videoconferencia del doctor Ángel Díaz Barriga, retos de la docencia en el plan de estudio 2022, diálogo colegiado sobre el plan y su vínculo con la realidad escolar y la práctica docente, que esto se va a ejercer en un 25%. Bueno, esa es la propuesta. Y aquí tenemos la información sobre la campaña de Vapear Te Daña, es el 5%, y el peso importante va hacia la identificación de las necesidades de la escuela, el entrecruce a partir del diálogo para la toma de decisiones colegiadas y la decisión colectiva sobre insumos a analizar, que esto viene siendo el 65% de la sesión. Bien sabemos que se diseñó un plan de trabajo del diagnóstico para estos 2 meses de trabajo para poder presentar ahora sí esas verdaderas necesidades ante el consejo y plantear nuestras metas y nuestros objetivos, ¿no? Entonces ahorita va a ser el momento de poder poner en marcha nuestra creatividad y nuestra autonomía profesional. Y bueno, vamos a ver, aquí tenemos esta propuesta organizativa ya de alguna manera un poquito más concreta. Puede ser, digamos, que todavía estemos dependiendo de la guía anterior, pero esto nos ayuda un poquito más a reorganizarnos, a poder entender mejor cómo trabajarlo en el colectivo, ¿no? Podemos trabajarlo de esta manera. Como primer punto podría ser la bienvenida, la presentación y el discurso de la Secretaría de Educación, y bueno, esto ya lo podríamos llevar a cabo de manera libre en cada escuela. Cada uno puede decidir, no, pues si verlo, no verlo, verlo con anticipación, llevar ya los puntos clave, encontrar, digamos, aquello importante que deberíamos escuchar, ¿no? Por ahí les hago referencia al documento de orientaciones para la primera sesión, que es la página 2 y 3. Entonces, este documento es el rector de toda esta sesión. Dice: los tiempos dependerán de lo largo del video de la secretaria, pero sobre todo de la participación de cada uno de nosotros. La número 2 viene siendo la conferencia impartida por el doctor Ángel Díaz Barriga sobre los retos de la docencia. Aquí pueden haber varias alternativas, pero dentro de lo que cabe aquí yo les propongo 2 alternativas. Se puede adelantar su análisis fuera de la sesión porque es un webinar muy largo, es una conferencia muy larga, y en colectivo se abordan los puntos clave mediante un diálogo colectivo y una crítica contextualizada de los verdaderos retos de la docencia en nuestra zona escolar, ¿no? Entonces ahí ponen muchísimas situaciones. La conferencia yo ya se las compartí en un video pasado ahí en el canal y habla de muchas cosas muy importantes en donde están, digamos, comparando la práctica con los planes y programas anteriores y con los retos que nos dejó la pandemia, y sobre todo del cómo la docencia actual va a enfrentarse al nuevo marco curricular desde una perspectiva transformadora.
Sin embargo, hay cosas que ya sabemos y sobre las cuales podríamos argumentar, entonces podríamos enriquecerlo muchísimo más desde un diálogo más constructivo, desde un diálogo más fructífero, en el que nosotros encontremos mejores razones de comprender esto de los retos de la docencia ante el nuevo marco curricular, ¿no? Otra alternativa podría ser proyectar un extracto de la conferencia con los puntos más relevantes de la zona escolar. Lógicamente, el supervisor o el ATP o quien esté a cargo de lo que es la estructura del consejo o quien preside el consejo podría determinar ciertos conceptos importantes o incluso en el colectivo comisionando a algún docente. Ya después está la parte de la campaña de Vapear te daña. Se podría trabajar de manera alterna y o asincrónica, que el docente los analice fuera de la sesión, en donde solamente se propongan algunas estrategias de difusión en las escuelas, como el periódico mural, la producción de portadores de texto de difusión, vinculación con contenidos de algunas asignaturas o campos formativos. Bueno, aquí yo les propongo que podríamos evitar este apartado o este punto de lo que es la campaña de Vapear, porque es un video muy sencillo y una infografía también muy sencilla que podríamos investigar más, que podríamos ahondar más. Sin embargo, no es tan necesario dentro de lo que es lo más relevante del consejo técnico y podríamos nosotros ser de manera muy autónoma, podríamos ser, digamos, difusores de esta campaña a través de estrategias didácticas, de estrategias informativas a nivel escuela, con lo que les comparto aquí, ¿no? Entonces, esta parte yo les recomiendo que sí podría ser mejor trabajarlo fuera de la sesión y solamente compartir aquí en la sesión lo que son las alternativas de difusión que podríamos aplicar en nuestras escuelas. Hasta aquí podríamos trabajar hasta las 9:30 como primera propuesta, ¿no? Dependiendo muchísimo del ritmo de trabajo, dependiendo muchísimo del cómo interactúen allí en el colectivo, porque hay escuelas muy participativas, hay algunas muy pasivas, entonces todo esto depende de cada uno de ustedes. Posteriormente podríamos remitirnos directamente al análisis de los insumos. ¿Cuáles son los insumos? Son los documentos que nos compartieron ahí en la página de consejos técnicos escolares como legalmente, o válgase la redundancia, como insumos para el trabajo de la sesión, para comprender el sentido de la sesión, la coherencia y sobre todo esta relatividad de lo que es el marco curricular y con el nuevo enfoque de nuestro programa escolar de mejora continua y pues lógicamente con lo que estaremos recibiendo como capacitación del nuevo marco curricular, ¿no? Entonces aquí en nuestra zona decidimos trabajarlo de una manera un poquito más independiente, en donde algunos de los docentes participen con la plenaria, con compartir los elementos centrales de cada uno de los insumos y así recordar, repasar y concretar con algunos diálogos cada uno de los conceptos que por ahí viene. Y bueno, nosotros nos remitimos primero a puntos centrales del plan de estudio para la educación preescolar, primaria y secundaria, o sea, en este orden trabajarlo con una lógica final de estructura secuencial. Puntos centrales del plan de estudio para la educación preescolar, primaria y secundaria. Un documento informativo, plan de estudio para la educación preescolar, primaria y secundaria. Aquí podríamos profundizar un poquito más a partir de la diapositiva 7. ¿Por qué? Porque ahí tenemos, digamos, conceptos que todavía no hemos ahondado, entonces entenderemos que podríamos hablar de cosas distintas. Entonces podríamos ver sobre estos conceptos. Los programas sintéticos, o sea, que organizan los contenidos que las y los estudiantes deben aprender, y también podríamos estar viendo esta parte de la estructura del programa sintético con una estructura, digamos, un poquito más explicativa, un poquito más clara, y todos estos conceptos anteriores pues ya los hemos analizado, le podremos dar una recordada, pero la parte profunda la podríamos llevar hacia esta parte y sobre todo a la parte del codiseño. Entonces, hacia eso me refiero con profundizar a partir de la diapositiva 7 en el documento Plan de estudio para la educación preescolar, el documento informativo. Entonces, ahí dependiendo del cómo podríamos darle sentido a todo esto. Y después viene el documento informativo familia de libros de texto, que analizarlo también sería muy importante por cada uno de nosotros. En este caso, como les digo, no me ha parecido tanto lo que se está haciendo en las redes sociales, en donde están introduciendo en las presentaciones de PowerPoint todos los insumos de manera textual con una plastota de letras, sino más bien es llevarlo a la reflexión y trabajarlo de una manera un poquito más formativa, y en este caso pues yo lo propongo de esta manera, donde los docentes lo lean con antelación y sobre todo que alguien que vaya a dirigir la reunión, puede ser cualquier docente, no nada más el director, el supervisor o el ATP, pueda profundizar en estos conceptos. De ser posible,
podríamos trabajar la parte de relatos de experiencias docentes. Es importante hacerlo porque nos introduce muchísimo a lo que es el aprendizaje basado en proyectos, y el aprendizaje basado en proyectos es, digamos, uno de los elementos principales del nuevo marco curricular, en donde pues va a ser prioritario para trabajar la nueva didáctica en nuestras escuelas, ¿no? Entonces, este documento de retos de experiencias docentes es un documento importante, y aquí lo pongo, por ser un documento de experiencias y muy reflexivo en la relación del aprendizaje en proyectos, basado en proyectos. Se recomienda que los maestros lo lean con antelación, y en el análisis de los demás insumos se hagan referencias o ejemplificaciones de lo que leyeron para comprender mejor los enfoques del nuevo marco curricular. Entonces, desde esta perspectiva podríamos darle como mucho sentido a esta parte experiencial de los proyectos, ¿no? Este paso podría trabajarse hasta las 10:30 o hasta el descanso, según la hora que ustedes manejen, dependiendo del ritmo de trabajo de la sesión. O incluso podríamos trabajarlo hasta antes, unos 15 minutos antes de salir del receso, para poder empezar ahora con la parte del diagnóstico integral, ¿no? Aquí podríamos hablar de el análisis del insumo diagnóstico integral de la escuela. Vamos a profundizar sobre los elementos centrales, el que nos explica cómo hacerlo, qué tomar en cuenta y todo este show. Aquí sería importante que, por ejemplo, en el caso de multigrado, hacer presentación de los diagnósticos por parte de las escuelas de una forma muy sintética, de una forma muy clara, de una forma un poquito más específica. Todo a partir de la planeación de acciones para el diagnóstico que se diseñaron en la fase intensiva en un formato libre de presentación. Y entonces aquí, en el caso de multigrado, el supervisor puede proponer la cantidad de escuelas según los tiempos. En el caso de la escuela de organización completa, pues lo pueden hacer de forma pues muy libre, porque es un solo diagnóstico, ¿no? Solamente organizarse por grados para que ustedes vean qué es lo que le duele a cada uno de los grados o ciclos. En este momento se pueden establecer diálogos para la interpretación y reflexión de los diagnósticos presentados, con una visión compartida de encontrar el rumbo para el establecimiento de objetivos, metas, acciones de su PEMSE. Establecimiento de objetivos y metas. Pueden basarse en los documentos INE, OEI, British Council 2018, autoevaluación y autonomía escolar, principios y herramientas para la gestión, de las páginas 54 a las 64, y orientaciones para elaborar el programa escolar de mejora continua. Ahí también viene la especificidad del cómo establecer los objetivos y las metas. Se van a generar espacios para compartir los objetivos y las metas y valorarlos conforme los indicadores de diseño de los documentos anteriores, así poder mejorar las propuestas de mejora colectiva de acuerdo al diagnóstico integral presentado. Estos documentos nos van a apoyar a diseñar un buen objetivo, una buena meta. Y bueno, como parte final podríamos trabajar el establecimiento de las primeras acciones después de encontrar o de diseñar los objetivos y las metas, y de encontrar también o de conocer los diagnósticos, ¿no? Entonces, en este caso podríamos comprender y entender que en esta parte se pueden hacer bocetos, o se puede hacer un bosquejo concreto de las acciones del PEMSE, ¿no? Esto para poder darle sentido a un diseño final que lógicamente será flexible y transformable, pero ya irnos con la idea de qué vamos a hacer para fortalecer esas necesidades, esos aprendizajes fundamentales a nivel escuela, a nivel de gestión desde los ámbitos del programa escolar de mejora continua, y nos podremos basar en los mismos documentos con los que nos basamos para diseñar metas y objetivos. Es necesario crear un espacio de crítica y reflexión para llegar al diseño de acciones que aseguren la gestión de los aprendizajes desde los distintos ámbitos que conforman el PEMSE, entendiendo que no necesariamente podrían fragmentarse por ámbitos, sino establecer estrategias globales que correspondan con un objetivo general y con los principios de cada ámbito. Es aquí donde pueden entrar las habilidades de gestión de los aprendizajes de forma interdisciplinaria o transversal a nivel escuela. Y aquí, bueno, el trabajo mínimo sería de 11 horas a 13 horas. Si somos autónomos, podríamos llevar a cabo un ritmo de trabajo muy propio, y sobre todo algo muy alternativo para poder encontrarle sentido a todo lo que nosotros propongamos, a todo lo que nosotros saquemos para mejorar las condiciones de nuestras escuelas. El programa escolar de mejora continua es muy prioritario, y sobre todo aquí se van a reflejar todas esas atenciones, toda la calidad de nuestro diagnóstico y lo que podríamos proyectar como meta, como alcance para nuestra escuela, para mejorar, digamos, esa excelencia en la educación, ¿no? Entonces,
Aquí les comparto mi propuesta del cómo podrían organizar su trabajo durante la sesión. A algunos les podría parecer, a otros creo que no, pero creo que si todos trabajamos de manera colaborativa, si a todos nos puede, digamos, nos pueden comisionar con alguna partecita, podríamos enriquecer un poquito más este consejo técnico escolar y no nada más estar leyendo los documentos y ser un poquito más responsables y profesionales de leer, tomar el hábito de la lectura como una parte de autoaprendizaje profesional, y entonces créanme que obtendríamos un consejo técnico demasiado fructífero y que nos dejaría muchísimo más a que si estamos leyendo, a que si estamos repitiendo lo que dicen los documentos como tales, y son, digamos, insumos que nos deben de servir para construir una sesión muy productiva, ¿sale? Entonces, muchísimas gracias por haber visto el video, suscríbanse al canal, por ahí regálenme un like, por igual también síganme en la página de Facebook de Aula Docente. Entonces, muchísimas gracias por haberlo visto, nos vemos en el próximo video.